Muy bien, dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se cuenta de una familia que salió de vacaciones hace tiempo y rentaron un auto al llegar a esta ciudad a la que iban a visitar. Rentaron un auto, el auto estaba equipado con el famoso y conocido CarPlay, si conocen ese sistema, ¿verdad? Conectas tu teléfono a través de Bluetooth y todo tu GPS, todos tus mapas se van viendo en la pantalla que trae el auto. El auto venía equipado con CarPlay, sin embargo, el padre de familia dijo, no, a mí no me van a andar con esas cosas, a mí no me va a decir esa cosa cómo manejar, yo sé cómo manejar. Porque allá en mi rancho manejábamos bien bonito y se subió al auto, se negó a configurar el CarPlay con su auto y se dieron una perdida, pero terrible. Perdieron todo el día tratando de encontrar los lugares, las vacaciones se arruinaron por completo, gastaron gasolina, hasta que finalmente, ya cansado, el varón decidió conectar su teléfono a CarPlay. Y a partir de ese momento, su viaje se transformó, fue completamente distinto. Tenían dirección clara, tenían tranquilidad, ahora sí tenían tiempo para disfrutar del propósito de ese viaje. Y bueno, así pasa lamentablemente con algunos creyentes, por no decir que muchos, tienen la bendición de ser guiados por el Espíritu de Dios, pero insisten en vivir a su modo. La vida entonces se convierte en cansancio, así como este viaje del ejemplo, en frustración, en discusiones. Y hoy vamos a ver cómo evitar esto, meditando en esta bendición que nosotros tenemos y así poder caminar con seguridad y con esa paz que el Espíritu de Dios nos da. En el tema anterior hablábamos acerca de la bendición de ser libres de condenación. Si no ha escuchado la enseñanza, escúchela, van a ir ligadas todas, son parte de esta serie. Y eso nos ayudó a deshacernos de la carga del pasado o del peso, de esa culpa que tiende a paralizarnos. Pero ahora vamos a dar un paso más. No solo fuimos librados, también fuimos puestos en un camino nuevo en el cual tú y yo, los que estamos en Cristo, no andamos solos. La vida cristiana, mis hermanos, no es un sálvese quien pueda. Pues ya está, ya Cristo murió en la cruz, ahora cada quien arréglesela como pueda. No, es un caminar sostenido, dirigido, afirmado por el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver que ser guiados por el Espíritu no es algo opcional, tampoco es algo exclusivo de algunos pocos. Es una evidencia que tenemos todos aquellos que hemos recibido a Cristo, los que estamos en Él. No somos libres de la condenación únicamente, también somos guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos estas bendiciones. Ahora vamos a ver de nuevo el versículo que leímos al principio, Romanos 8:14, pero yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para todos. Dice así, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Es un poquito diferente a como estaba Romanos 8:14 en la Reina Valera. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí aparece primero en esta versión los hijos de Dios. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿quiénes son hijos de Dios? Vamos a responder a esta pregunta. Pues contrario a lo que enseña la creencia popular, no todos son hijos de Dios. No todos. Toda la raza humana son creación de Dios, todos somos creación de Dios, y eso no es algo que digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios, dice que todos somos creación de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 25, lo afirma así. Dice la palabra de Dios en la segunda parte del versículo de Hechos 17, 25, pues Él es quien da a todos, ¿qué? Vida y aliento, y no solo vida y aliento, sino también las cosas para poder subsistir, para poder sobrevivir. Así que Dios es el que da vida, Dios es el creador de todo. Todos pueden decir somos criaturas de Dios, pero no todas sus criaturas, de acuerdo a la Biblia, son hijos de Dios. Ahora bien, el hecho de que no todas las criaturas no sean hijos de Dios no quiere decir que no sean amados por Dios. Son amados por Dios. Así lo declara uno de los versículos más conocidos, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y esto se refiere a la raza humana, a la creación. Dios amó de una manera
incomparable, de tal manera, de una manera inmesurable, a todas sus criaturas, a todos los que estamos en este mundo. Y Dios allí nos muestra que quiere ser Padre de todas sus criaturas. Es su deseo. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso dio a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? Seguimos respondiendo esta pregunta. Ya vimos que no todos son criaturas de Dios, todos son creación de Dios. Dios dio a su Hijo por todos porque quiere ser Padre de todos, pero vienen a ser hijos entonces aquellos que creen en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que creen en Él como el Mesías, como el enviado de Dios, y no solo creen de manera intelectual, sino que le reciben, dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la diferencia. Todos son creados por Dios, todos reciben aliento y vida de Dios, pero vienen a ser hijos de Dios aquellos que creen en el nombre del Señor Jesucristo. Así que cualquiera puede llegar a ser hijo de Dios. No todos son hijos, pero cualquiera puede llegar a ser hijo de Dios. ¿Cómo? Arrepiéntete. Arrepiéntete creyendo en el Evangelio. Eso es recibir a Cristo. Y si ya eres hijo, ¿cuántos son hijos de aquí ya? Los que ya le recibimos, los que somos hijos, tenemos asegurada la guianza de nuestro Padre. Vamos a hablar por un momento de paternidad, aunque en la siguiente enseñanza hablaremos de nuestro Abba Padre, de que hemos sido adoptados, pero hablemos por un momento de paternidad. Un padre no solo es el que engendra, no solo es el que le transmite vida al hijo, no solo es el que le da su apellido a su hijo, no es solamente el que le da provisión material, el que trabaja duro para poner pan en la mesa. Un padre verdadero, además de eso, que es lo básico, además de eso, da también dirección, da también consejo, da también guianza. Eso es lo que hace un padre. No solo da el apellido, no solo pone pan en la mesa, no solo engendra, sino que también provee dirección, consejo, guianza. La pregunta es si lo estamos haciendo nosotros como padres. Y por esto el énfasis tan fuerte de su pastor de proveer enseñanza en español para la iglesia, y para esto incluye a toda la iglesia, a los jóvenes también, ¿no? A los niños que también son parte de la iglesia, y les impartimos enseñanza en español, en primer lugar porque somos una iglesia hispana, pero además también para asistirle a usted, para que usted como padre pueda traerle dirección a sus hijos, pueda traerle consejo a sus hijos, pueda darles guianza a sus hijos. Y si usted habla español, lo hará en español. Así que sus hijos pues tienen que entender y hablar bien el español para que puedan recibir de usted que habla español dirección, consejo, guianza. Bueno, hablando entonces de paternidad, o siguiendo hablando de paternidad, veíamos cómo ser padre incluye todo esto. Y si un padre terrenal, aún con sus fallas, aún con sus errores, que todos los tenemos, procura hacer esto con sus hijos, poner pan en la mesa, dar el apellido, esforzarse para que no le falte nada en lo material, dar consejo, dirección. Si un padre terrenal procura hacerlo, ¿cuánto más nuestro Padre celestial? Él es el Padre perfecto. Así como creer en Cristo nos da la potestad de ser hijos, es lo que estamos viendo hasta ahora, ser hijos nos concede la bendición de ser guiados. Y esto, mis hermanos, no es una paga que nosotros recibimos de parte de Dios por portarnos bien. No. Es un derecho que el Padre nos concedió. Tampoco es un derecho que reclamamos. Es un derecho que ya nos concedió el Padre a los que hemos creído. Así como el apellido hace que la persona forme parte de una familia, el apellido confirma la pertenencia de una familia, en lo espiritual, la dirección del Espíritu confirma la filiación divina, la filiación a esta familia divina. Cuando el Espíritu nos guía, no solo está marcando nuestro camino, está también confirmando nuestra identidad. Es como que si dijera, tú eres mío, tú me perteneces, tú eres mi hijo. Esa dirección confirma nuestra identidad. Ahora hablemos acerca del Hijo de Dios. Sabes que Dios siempre tuvo en mente a un pueblo,
Siempre, siempre. Desde que llamó a Abraham lo podemos ver, aunque desde antes, por supuesto. Y este pueblo, el pueblo de Dios, salió de Jacob. De este pueblo escogido, del pueblo de Israel, vendría la promesa. Por cierto, cuando habla acerca de Jacob y de Esaú en Romanos, no está hablando de dos individuos, que uno fue destinado para perdición y el otro para salvación. No, está hablando de dos pueblos, los edomitas y los israelitas. La elección de Jacob sobre Esaú no fue para salvación, fue una elección corporativa, fue una elección vocacional, y Dios escoge entonces a Israel para ser el canal de su propósito, que somos tú y yo, su pueblo. No porque Jacob fuera mejor que los demás, de hecho no lo era, sino porque él quiso mostrar su gloria de esa manera, a través de ellos. Y a ese pueblo, al pueblo que salió de Jacob, al pueblo de Israel, Dios le llamó mi hijo. Por eso decía que vamos a hablar del Hijo de Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Éxodo 4, versículo 22, para que lo leamos nosotros mismos. Cómo Dios llamó a su pueblo, su hijo, al pueblo de Israel lo llamó su hijo. Dice Éxodo 4, versículo 22. Y dirás a Faraón, estas son instrucciones para Moisés, para que deje Faraón ir al pueblo, al desierto, salir de Egipto. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es, ¿qué dice? Mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y esto fue algo que seguramente se quedó grabado en la mente de Moisés. Mira después en Deuteronomio capítulo 32, cómo Moisés recordó esta imagen de cómo Dios le llamó a su pueblo su hijo, su primogénito. Deuteronomio 32, 6. Pregunta, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Aquí está hablando ya con el hijo, con el pueblo. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Sí vemos que la filiación es una filiación colectiva. No era un individuo teniendo a Dios como padre, no, era colectivo. El pueblo de Dios siendo el hijo de Dios. Israel como nación era el hijo de Dios. No se trataba entonces de privilegios personales o de favoritismo. Por ahí luego las personas dicen, es que yo soy el consentido de Dios. Cálmate. Dios tiene un pueblo y si tú has creído en Cristo eres parte de ese pueblo. Eso es lo que estoy diciendo hasta ahora. Así que se trataba de pertenencia, se trataba de propósito comunitario. Y aquí está la conexión con nosotros. En Cristo, diga en Cristo, nosotros somos parte de ese pueblo escogido. Si no hubiera sido por Cristo, tú y yo estaríamos, como dijo el apóstol Pablo, lejos de la ciudadanía de Israel, sin Dios en el mundo. Estaríamos perdidos, pero Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo y ahora que hemos creído en Él, somos parte de este pueblo escogido y somos hijos de Dios. Segunda a los Corintios 6, versículo 18. Ahora Pablo está dirigiéndose a el pueblo de Dios en Corinto, a la iglesia de Dios en Corinto, y allí les dice Pablo, tomando por supuesto y conociendo esto que te acabo de brevemente explicar de Israel como pueblo de Dios, como hijo de Dios. Les dice, y seré para vosotros por padre, 2 Corintios 6, 18. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa filiación, mis hermanos, ya no depende de sangre, ya no depende de genética. ¿Sí? Ya no depende de nuestros ancestros, que mi padre era de tal lado, mi madre, mis abuelos. No depende de sangre ni de genealogía, sino de fe en Cristo. Aquel que cree en Cristo, nueva criatura es, viene a estar en Cristo. Así que recuerda, la elección de Dios nunca fue un asunto individualista, no lo es. Siempre se ha tratado de un pueblo, de una familia, de un cuerpo, corporatividad, ¿lo ves? De un cuerpo que camina bajo la dirección del Padre. La cabeza, que es Cristo, nos va dirigiendo. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no los liberó para dejarlos solos, a la deriva. Que ya son libres, ya, hagan lo que quieran. No.
los liberó nada más y nada menos que para guiarlos, para dirigirlos. El plan de Dios no era solo sacarlos de la esclavitud, sino sacarlos y llevarlos a la tierra prometida. No era solo, ya los liberé, ya no son esclavos, ahora hágansela como puedan, arréglensela como puedan. No, fue guiarlos a la tierra prometida. Por esto nosotros decimos que la libertad sin dirección es simplemente una esclavitud diferente. Alguien que dice que es libre, pero que no se somete a nada, pues es un esclavo, pero en otra categoría. El Señor mostró su cuidado con su pueblo, con su Hijo, de dos formas. Una es provisión y la otra es guianza. Hablemos de la provisión. Resulta que ellos estaban en el desierto, y ahí en el desierto pues no había la oportunidad de sembrar la tierra, de a los animales ordeñarlos y todo esto. O sea, no había comida, no había ni Oxxo, iba a decir, pero no, eso es en México, no había ni la gasolinera de la esquina, ni Walmart, ni nada, no había nada absolutamente. Y a lo mejor alguien dice, a ver, ¿cómo vamos a sobrevivir en un desierto en donde no hay alimento, en donde no hay pan, en donde no hay nada? Dios dice, yo sí sé cómo hacerlo, porque te saqué de Egipto para guiarte, pero para sustentarte, es de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que Dios hacía? Pues Dios les hacía caer del cielo pan llamado maná. Y ese pan contenía todo lo necesario para que ellos pudieran sobrevivir. Tenía todos los nutrientes necesarios para que ellos tuvieran las fuerzas para continuar por su travesía en el desierto. Pero no solo les dio pan, les dio también codornices y también les dio agua, porque es imposible que el hombre subsista sin agua. Puede subsistir sin alimento por un tiempo, pero sin agua es muy corto el tiempo que la persona puede sobrevivir. Así que Dios de una roca les hacía sacar agua para que todos ellos bebiesen. Y así el Señor mostró su cuidado en el sentido o en el área de la provisión. Pero también Dios mostró su cuidado a través de la guianza, con una nube cuando era de día y con una columna de fuego cuando era de noche. Esa nube no era un adorno celestial, era un GPS divino. A veces nos centramos únicamente en que la nube era para cubrirles del sol, para que no les diera calor, para que no se quemaran. Y ciertamente esa era una de las funciones. Pero piénsalo, la nube era para guiarlos, porque cuando la nube se movía, ellos se tenían que mover con la nube. Dios los estaba guiando de esta manera. Y si la nube se detenía, pues ya no seguían avanzando, se quedaban allí donde estaba la nube. Ellos, mis hermanos, no dependían de brújulas, no tenían mapas, ni CarPlay, ni nada de esto. Ellos lo que tenían era la presencia de Dios manifestada en esa nube. Y aquí hay una reflexión, hablando de la provisión y de la guianza a través de la nube. Algunos de nosotros nos enfocamos demasiado en la provisión y le decimos, Señor, provee, aunque la provisión ya la tenemos. O sea, el alimento ya lo tenemos. A lo mejor son solamente frijoles con tortilla, pero mira, dieta vegana, bien saludable, todo bien. Y estamos añorando y anhelando comer en los grandes restaurantes y cortes de carne y todo este tipo de cosas y anhelamos esos excesos que a veces hay, pero Dios ya nos está dando la provisión. Pero bueno, nos centramos tanto en eso, en lo material. Dame salud, dame pan, dame vestido, dame un mejor trabajo, dame un ascenso, etcétera, cosas como estas, pero olvidamos que junto con la provisión viene la guianza. Está la provisión, el agua, el maná, pero está la nube, que es la guianza. El Señor no quiere únicamente que tengamos comida en la mesa, que si tienes vegana o que no sea vegana, carnívora, está bien, no pasa bien, está bien, todo bien, hay que alimentarse, pero Dios no solo quiere que tengamos comida en la mesa, Él quiere que caminemos con la dirección correcta. El Dios que provee es el mismo Dios que guía. Quiero aclarar, no estoy creando una dicotomía falsa, no. Dios provee, por supuesto, y nos da todas las cosas para que las disfrutemos, y Él pone pan sobre nuestra mesa y nos hace prosperar, etcétera. Todo bien con eso. Pero el mismo Dios que provee es el Dios que guía. Él quiere que caminemos en la dirección correcta. Así como Israel salió de Egipto y no tenía idea de a dónde iba, tal vez algunos entre nosotros que están aquí o a lo mejor estamos experimentando, estemos en esos tiempos en donde no sabemos qué hacer.
mira la situación en el país, piensa en lo que puede pasar y entran en este modo de incertidumbre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero así como Israel tenía la nube y tenía el fuego también, esta columna de fuego, nosotros tenemos al Espíritu Santo, el cual nos dirige paso a paso. El Señor no prometió que iba a ser fácil, no, pero sí nos prometió que nunca estaríamos solos. ¿No le das gracias a Dios por eso? Ahora, hablando de que Dios le proveyó a su pueblo de provisión, les proveyó también esta columna de nube, pero también les mostró, mis hermanos, esta columna de fuego. Éxodo 13, versículo 21. Hablemos un poquito del fuego de noche, de la columna de fuego. Éxodo 13, 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Vemos entonces señales que Dios mostraba a su pueblo, tanto en el día como en la noche. En el día estaba la nube, la cual les daba dirección y les daba sombra en medio del calor, y en la noche ellos contaban con este fuego, el cual les daba seguridad, les daba luz. Y el pueblo, mis hermanos, vemos cómo no tenía que adivinar, no tenía que discutir cuál ruta debían de tomar, no, simplemente tenían que seguir la nube o seguir el fuego. Dios no quería que se detuvieran. En el día, si veían que la nube se movía, caminaban. Y si la nube se detenían ellos. Y en la noche, si la columna de fuego se movía, avanzaban. Así que siempre ellos debían estar en un constante mirar hacia dónde, hacia el cielo, hacia dónde está la nube, hacia dónde está el fuego. Constantemente tenían que estar viendo hacia arriba. Así el Señor guiaba entonces a su pueblo, a su hijo, en el desierto. Y hoy ya no tenemos una nube física, ya no tenemos una columna de fuego física, tenemos algo aún mayor. ¿Sabes qué tenemos? Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Esa nube y ese fuego eran símbolos externos de lo que tú y yo ya tenemos internamente, al Espíritu Santo morando en nosotros. Así lo prometió Jesús en Juan 14, 17, que el Espíritu estaría en nosotros y está en nosotros. Es que alguien pudiera decir hoy: yo nunca tuve un papá que me guiara. O a lo mejor pues sí tuve un papá, pero nada más ponía pan en la mesa y nunca se sentó a platicar conmigo, a escucharme, a darme dirección, a darme consejos. Lo único que hacía era darme unos riatazos, ¿no? y darme unos sombrerazos, pero no tuve un padre. Bueno, ¿sabes qué? El Evangelio nos trae esperanza. En Cristo tenemos un Padre perfecto, el cual no nos abandona. No solo provee para nosotros, sino que también ha prometido, y lo que Él promete lo cumple, ha prometido guiarnos cada día de nuestra vida. Ni en la noche, mis hermanos, ni en el momento oscuro estamos desamparados sin la dirección de Dios. Así como el pueblo tenía esa columna de fuego, así tú y yo, aún en la noche, tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que no nos abandona. Ahora hablemos a profundidad de la bendición de la guianza de Dios. Pero antes de entrar de lleno a hablar de la guianza de Dios, de esta bendición, permítanme quitar un poquito los obstáculos, porque quisiera primero identificar aquello que puede entorpecer o que puede apagar de nuestra vida esta guianza del Espíritu, y de eso quiero hablar en este punto, porque hablando de nuevo de Israel, ellos podían detenerse por incredulidad y lo hicieron. Si tú calculas cuánto tiempo ellos debían estar en su trayecto de Egipto a la tierra prometida, y dices, bueno, pues era tanto tiempo, era poco tiempo, pero tardaron 40 años. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su incredulidad. Bueno, de la misma manera, tú y yo podemos apagar esa dirección del Espíritu Santo, esa voz del Espíritu con algunos hábitos. Permítame exponerlos. Primero, debemos de entender que no todo lo que hacemos es dirección de Dios. Piensen eso.
No todo lo que hacemos es dirección de Dios. Ser hijos de Dios no significa que todo lo que hacemos automáticamente es dirigido por el Espíritu de Dios. Suena obvio, pero pues tengo que decirlo porque a veces, aunque es obvio, lo ignoramos. Ser guiados es una bendición que ya tenemos en Cristo, pero también es una responsabilidad. Debemos procurar esa guianza y no solo procurar oírla, sino obedecerla cuando el Espíritu nos habla. La Biblia misma nos muestra que no todos los hijos de Dios caminaron siempre en obediencia. Salmos capítulo 106, versículo 13 al 14, libro de los Salmos 106, versículo 13. Volviendo con el Hijo de Dios, Israel, el Hijo de Dios. Aunque era hijo de Dios, el pueblo de Dios, Dios le llamó su hijo, muchas veces desobedeció. Y en vez de seguir la dirección que tenían allí, evidente, ellos sí la podían ver con sus propios ojos, decidieron ir por sus propios caminos. Dice el Salmo 106, 13, bien pronto olvidaron sus obras. ¿Las obras de quién está hablando? Las obras de Dios, que les sacó con mano poderosa, que abrió el mar rojo, que les guiaba y les alimentaba, todo esto. Se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Eso es bien importante. De eso voy a hablar más adelante. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Bueno, eso era el pueblo de Dios, Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia de Dios, parte del pueblo de Dios, en Corinto, por ejemplo, también fueron muy rebeldes. No siguieron la dirección de Dios. Por eso Pablo en 1 Corintios 3, en los primeros versículos del 1 al 3, les dijo, les tuve que hablar como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque se portaban o se estaban portando igual que incrédulos, como carnales, como gente que no tiene el Espíritu Santo. Alguien que no tiene el Espíritu Santo no es guiado por el Espíritu Santo. Y así se están portando. O sea, estoy describiendo cómo les habló Pablo a los corintios, ¿eh? No les estoy hablando a ustedes. Eso es, hablo con los corintios. Pero sí, ciertamente hay creyentes que viven como si no tuvieran guianza. Se mueven por los impulsos, se mueven por sus emociones, se mueven por las modas. Y aquí pudiera hablar muchísimo, ¿no? El cambiarte de iglesia es una decisión grande en la vida. Nadie dijo amén. No sé si piensan que cambiarte de iglesia es como cambiarte de súper o cambiarte de vecindario o cambiarte de trabajo. Repito, cambiarte de iglesia es una decisión grande en la vida. Más que cambiarte de trabajo o cambiarte de barrio. Pero ¿qué vemos? ¿Qué es lo más común el día de hoy? Que eso que es común no quiere decir que es normal. A veces lo común lo asumimos como normal y decimos, no, es normal. En la hora que a mí no me guste algo ahí en esa iglesia, yo me voy. Y ese algo que no me guste puede ser cualquier, no sé qué otra palabra usar para no usar tontería. Ah, ya lo sé. Y ¿sabes qué? Aquella persona no me saludó, o de verdad, son excusas que a veces la gente utiliza, o que sí, excusas que toman las personas para cambiarse de iglesia. ¿Por qué? Por sus emociones. Porque su vida está dominada por sus emociones. Eso que me hizo la persona me hizo sentir mal, entonces decido moverme. ¿Y Dios? Bien, gracias. ¿Y el Espíritu de Dios? Bien, gracias. No consultaron. Personas que, decía, se mueven así de esta manera por sus emociones, por sus impulsos o por las modas. No, que ahora está la moda de la reforma de quién sabe qué y ya me voy para allá porque allá sí son bíblicos y se van. Como si acá no lo somos, ¿no? Les estoy predicando el libro del Mormón o el Corán, no sé. Y ay, me voy por la moda. ¿Sabes qué pasa, mis hermanos? Luego se frustran porque no ven resultados en su vida. Porque así como cuando plantas un árbol y lo arrancas, lo desarraigas y lo plantas en otro lado, ya no viene a ser igual. ¿Y qué pasa si lo desarraigas y los plantas una y otra y otra y otra? No va a dar fruto, al menos no el esperado. Por eso la palabra nos dice plantados en la casa de Jehová. Bueno, no sé por qué estaba diciendo esto si no está en las notas, pero por algo, ¿no? El Espíritu nos guía a decirlo. Sé que personas así se frustran, viven frustrados. Sin embargo, el Espíritu Santo sigue mostrándonos dirección,
Simplemente hay que dejarnos dirigir, hay que dejarnos guiar, o para que lo entienda, flojito y cooperando con el Espíritu Santo. Volviendo con el ejemplo del GPS. Alguien puede tener su GPS encendido, sin duda, y a la vez ignorar sus direcciones, sus indicaciones. ¿Te ha pasado? No, y el GPS está diciendo, sigue derecho. No, pero yo sé cómo ir y ahí está, pero yo le doy como quiera por donde yo creo. Así que si el aparato te dice, gira a la derecha y tú sigues derecho, la persona, si termina perdido, no puede culpar al GPS. ¿Me explico? Ay, ¿por qué esta persona está así? Mira nomás, ¿a qué iglesia ha de ir? No, espérate, antes de juzgar a la iglesia, pregúntate si la persona está siguiendo la dirección del Espíritu. Porque así somos inmediatamente. Claro, va a una iglesia pentecostal. Claro, pues sí, como va a una asamblea de Dios. Claro, y empezamos a juzgar primero directamente a la iglesia o a la denominación. Pero no, estamos ante esto, de que el Espíritu de Dios nos dirige y nos dice el GPS, gira a la derecha, pero no, yo sigo derecho, porque yo creo que es mejor por acá. Bueno, no puedo culpar al GPS. La culpa no es de la herramienta, sino de la falta de obediencia, de no seguir las instrucciones. Algunos creyentes piensan, yo soy hijo de Dios, así que todo lo que yo hago está bien. Dios está obligado a a bendecir mis decisiones. Algunos así piensan, no lo dicen quizás, pero así lo piensan. Sin embargo, si así piensas, déjame decirte, te estás autoengañando. Un hijo verdadero no se justifica en su título de ser hijo, sino que responde a su padre con obediencia, a ese padre que lo guía, de la misma manera. Así que el hecho de ser hijo no me autoriza a hacer lo que yo quiero. Ser hijo me compromete a seguir la voz del Padre. Y eso es lo que quiero plantear. Estamos quitando los obstáculos, porque decía, a veces no consultamos con Dios, simplemente lo hacemos. No oramos, no pedimos dirección. Ahorita vamos a ver un poco acerca de eso. Sigamos hablando acerca de obstáculos que están ante esta dirección del Espíritu. Algo que apaga la guianza del Espíritu es la carne. Hablemos un poquito más de eso. La carne, ese impulso humano que está en todos nosotros, siempre trata de buscar atajos. Siempre trata de buscar resultados inmediatos. Ese resultado inmediato que es ya parte de nuestra cultura. Estás obeso, bueno, úntate esta crema y ya con eso vas a dejar de estar obeso. Te vas a quedar, mira, así con la cinturita así de Barbie. Dices tú, ¿en serio? O sea, ya eso ni los niños de iglesia infantil de 3 a 4 se la creen. Pero ahí estamos porque queremos resultados inmediatos y así es la carne. Queremos que Dios nos guíe, pero ya porque tengo prisa. Según nos muestra nuestra lógica, ¿no? Señor, guíame, pero ya, porque yo ya no aguanto. Pero la palabra señala en Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. El que se apresura, el que quiere resultados inmediatos, el que quiere guianza, pero ya, inmediata. Y tenemos ahí el ejemplo de Aarón. Ahí tienes que Moisés subió a recibir las tablas de la ley en el monte Sinaí y abajo estaba Aarón, encargado de ministrar al pueblo, que estaba esperando a Moisés. Y entonces el pueblo comenzó a decir, oye, pues ¿qué onda? Está muy apagado. ¿Cuándo hacemos reunión de quién sabe qué? Y reunión de lo otro y aquello y lo otro. Y entonces Aarón oyó al pueblo, no consultó con Dios, simplemente oyó al pueblo que le pedía avivamiento, pero ya. ¿Y qué hizo Aarón? Pues le dio gusto al pueblo. Y empezó a actuar con los recursos humanos. Así que bueno, quieren azul celeste, que les cueste. Así que traigan los anillos, traigan las cadenas, y fundió todas esas joyas, todo ese oro, e hicieron un becerro y danzaron alrededor de ese becerro, la Macarena. Bueno, no era la Macarena, algo así. Entonces llega Moisés y le pide cuentas, porque todos estamos llamados a rendir cuentas. Todos, o sea, las ovejas, pero los pastores también. Y el encargado en ese momento era Aarón, y Aarón rindió cuentas, y Aarón le da cuentas a Moisés. ¿Y sabes qué le dijo? Éxodo 32:23. Esto es la Nueva Biblia Viva. Dice, ellos me dijeron, dice Aarón, haznos de animal, no. Haznos un Dios que nos dirija, porque algo le habrá ocurrido a Moisés, el que nos sacó de Egipto. Lo leo de nuevo. Haznos un Dios
que nos dirija. Queremos dirección ya, instantánea. Así que, pues haznos un Dios. Si el Dios Todopoderoso no me dice lo que yo quiero, no me dice que vaya para donde yo quiero ir, pues ya sé, eureka, hagamos un Dios que me diga por dónde ir y que me diga dónde yo quiero ir. El Espíritu, mis hermanos, por otro lado, el Espíritu de Dios nos guía con paciencia. ¿Por qué? Porque su prioridad es formar el carácter, no cumplir nuestros caprichos. Isaías 28:16 dice, el que creyere, no se apresure. Y eso es así, mis hermanos. La vida cristiana es un tránsito por esta vida, es un proceso. Mi esposa a menudo dice esa frase, es que es un proceso. Y sí, ciertamente, cuando oigo eso me siento como embutido, como salchicha o como jamón, pero sí, es un proceso. Y queremos nosotros cambiar de la noche a la mañana y queremos sobre todo, esto aplica mucho más para el otro, ¿no? Queremos que el otro cambie, pero ya, Señor, ya llevo un mes yendo a la iglesia y mi esposo no cambia. Espérate, pues no es la crema que te untas, es un proceso. El Espíritu Santo guía con paciencia, es uno de los frutos de su Espíritu. Su prioridad es formar el carácter, repito, no cumplir nuestros caprichos. Es que yo quiero que mi esposo sea más detallista, quiero que sea así, quiero que me traiga flores, quiero que se acuerde de todos los aniversarios, quiero que, ok, tranquilo o tranquila, eso va a llegar, pero no va a ser cosa de un mes. Y así, no solo en este ejemplo, sino en otros aspectos de la vida, muchos quieren todo de golpe ya, quieren resolver su asunto de los papeles, el asunto con su trabajo, el asunto con su familia o su casa, ¿y qué es lo que ocurre? Caen en trampas de desesperación, de la carne. La prisa, mis hermanos, no es del Espíritu, pero la obediencia paciente sí. No tengo mucho tiempo, pero así nada más te lo pongo ahí para que medites. Abraham, Dios le prometió que de su simiente saldría una nación grande y Dios lo cumplió. Pero Abraham creía que era como enchiladas, enchilame otra y ya, vamos con la que sigue. No. Y al tratar él de ayudarle a Dios en esta prisa de la carne, terminó teniendo un hijo con su criada, a un Ismael, y Dios le dijo, no, mijo, no era así, no iba a ser así. Te lo dije con tu siervo también, pero no con la sierva tampoco. Es a través de mi vía, no a través de tus ideas, de tu desesperación. Así que, pues ahí te va. Y recibió, por supuesto, las consecuencias. Algo más que obstaculiza la guianza de Dios es el aislamiento. El que se aísla busca su propio deseo, parafraseando la palabra de Dios. Cuando alguien se aparta de la comunidad de la fe, del pueblo de Dios, de la iglesia, cuando alguien se aparta, se queda sin ese filtro que nos ayuda a protegernos del autoengaño, de estos dos otros puntos que hablé, del autoengaño, de la carne. Alguien puede decir, Dios me guió a hacer esto, pero nadie maduro en la fe, o sus pastores, le confirmaron esa decisión que iba a tomar. El Espíritu, mis hermanos, jamás va a contradecir el diseño de comunidad. Mira, si tú crees que Dios te está guiando a hacer algo, si tú estás seguro de eso, no te va a costar nada presentarlo a tus pastores o a tus líderes, pedir un consejo, porque tú estás seguro. Y si es de Dios, te lo van a confirmar, ¿sí o no? O sea, Dios no tiene dos discursos. Pero si eso que tú crees que Dios te guió lo presentas y te dicen, ¿sabes qué? Creo que no va por ahí el asunto. Hay que detenerse, pero esto requiere paciencia. El asunto es de que a veces nos dicen, pastor, es que ya hicimos esto, ya tomamos esta decisión. ¿Ok? O sea, y esto como que a veces yo lo tomo como que vienen a disfrazarlo como que pidieron consejo, pero sépanlo, eso no es pedir consejo, eso es anunciar lo que ya se hizo. Y el hecho de que me lo digan no quiere decir que sea de Dios, simplemente tú lo hiciste y le dijiste al pastor, pero fue tu decisión. Es diferente cuando antes de tomar la decisión te acercas y pides consejo. Y lo comparamos con lo que tú querías hacer o creías que Dios te había dicho y lo comparamos con la palabra de Dios. Porque yo no les voy a decir tampoco lo que yo quiero, sino lo que se alinea a la palabra de Dios, es lo que buscamos. Decía que el Espíritu nunca contradice este diseño de comunidad, esta corporatividad.
Él siempre usa la iglesia como un espacio de confirmación a lo que Él habla. Bueno, hablemos de otro aspecto que obstaculiza la guianza de Dios. Y es nada más y nada menos que el pecado no tratado. El pecado habitual. Eso entorpece la dirección de Dios. El rey David, en el Salmo 32, entendía perfectamente esto, que el pecado obstaculizaba la guianza de Dios. Él escribió: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. O sea, es Dios el que nos hace entender por su Espíritu el camino en el que debemos andar. Esto lo oró David como proféticamente, pero ¿sabes qué hubo antes? Arrepentimiento. Él antes había confesado su pecado y dijo: ten piedad de mí, oh Dios. Confesó su pecado y dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, miseria, frustración. Pero cuando confesó su pecado, entonces vino el entendimiento acerca del camino de Dios, acerca de cuál camino debía tomar. Por esto es un concepto importante, y no solo es un concepto, es un principio, de que a veces, ¿por qué no tengo la guía de Dios? No puedo disfrutar de la guía de Dios porque tienes pecado habitual oculto. Cuando lo confieses y te apartes como David, entonces te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino que debes andar. Salmos 32, 8. Es que no podemos esperar claridad de Dios mientras sostenemos una vida de desobediencia pecaminosa. La confesión abre ese mapa. Se da cuenta que estaba atorado el GPS así, loading. Y cuando confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos, entonces aparece otra vez y tenemos dirección para seguirla. Hablemos ahora de qué es la guianza del Espíritu. Bueno, primero, ¿qué no es la guianza del Espíritu? ¿Qué no es? Hay que despejar algunos mitos para ver qué no es y luego ver qué sí es, y esto será breve. Algunos dicen ser guiados por Dios, pero no siempre esa guía que están tomando, esa decisión que están tomando, tiene que ver con la palabra de Dios, con lo que la palabra enseña. La guianza del Espíritu, mis hermanos, no es capricho ni es superstición. Por ejemplo, no es decir, bueno, voy a ir a tal lugar. Si hay mucho tráfico, eso quiere decir que no es de Dios. Y si no hay tráfico, quiere decir que sí es de Dios. Y sales a la hora que sabes que no hay tráfico, porque lo quieres hacer. O al revés, ¿no? Si es de Dios que vaya a la iglesia el viernes, pues que no haya tráfico. Pues ya sabes, viernes a las 5:30, 6:30, pues claro que va a haber tráfico. Entonces, pues no era de Dios, pastor, porque yo le pedí una señal y había mucho tráfico. No, o sea, ¿me explico? Algunos están en ese nivel de guía de Dios, pero eso no es guianza de Dios. Tampoco es pensar, si me siento tranquilo en cuanto a esta decisión, entonces Dios me lo está confirmando. No necesariamente, porque el corazón humano también fabrica señales. La carne es experta en disfrazar nuestros deseos de espiritualidad. Lo dijo Jeremías, que nuestro corazón es necio y engañoso. La guianza del Espíritu tampoco es un misticismo o adivinación, no. Aunque Dios puede hablarnos a través de sueños, no todo lo que soñamos proviene de Dios. No todo. Está indicándonos qué hacer. Imagínate, no, soñé que ahorcaba a mi suegra. No, espérate, o sea. Pero lo soñé, pastor. Bueno, pues eso no quiere decir que sea de Dios. No, por supuesto que no. No todo lo que soñamos es de Dios, ¿verdad que no? Porque a veces sueña uno cada cosa, depende de lo que haya cenado. La guianza del Espíritu tampoco es poner a prueba a Dios en jueguitos religiosos. Como cuando alguien dice, Señor, si me contestan este mensaje en los próximos 5 minutos voy a saber que eres tú. Espérate, esos son jueguitos religiosos. Aunque eso pudiera llegar a ocurrir de que sí te contestaron en 5 minutos y si eres de Dios, eso no es la regla. Diga, no es la regla. O sea, es como, ¿te imaginas guiarnos de esa manera? Bueno, voy a ir manejando en el freeway a hora de tráfico y voy a cerrar los ojos. Si choco, es que Dios me está guiando. Perdón, es que Dios no me está guiando. Y si no choco, es que Dios me está guiando. Eso no es fe, eso es insensatez, usando una palabra bíblica, ¿no? Bueno, después de despejar lo que no es la guía de Dios, ahora afirmemos lo que sí es la guianza del Espíritu. Y es algo mucho más sólido,
algo mucho más transformador que un caprichoso truco místico como esos que estuve citando. La guianza del Espíritu es santificación en marcha. La voluntad de Dios, dice la palabra, es nuestra santificación. Entonces, si ese es el objetivo de Dios, santificarnos, o sea, separarnos del mundo, de la carne, unirnos a Él y a sus propósitos, llevarnos a la patria celestial, si ese es su objetivo, en el camino, mis hermanos, Él nos va a ir guiando a través de eso. Todo lo que contribuya hacia ese objetivo es la guía de Dios. Y ahí va incluida nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, nuestras necesidades, nuestras decisiones, etcétera. Ahí va incluido todo eso, por supuesto. Dios no lo deja de lado. Entonces, todo lo que contribuya hacia ese objetivo tiene que ver con la guía de Dios. El contexto de este versículo que estamos viendo el día de hoy deja claro, y lo vimos en la enseñanza anterior. Dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Te fijas cómo la guianza del Espíritu es santificación en marcha? Ser guiado por el Espíritu no es un evento esporádico. Que, ay, sentí cosquillitas. Aunque a veces sentimos cosas. Pero no es eso, no es un evento esporádico. Es un proceso constante. El Espíritu nos aparta del pecado y nos lleva hacia la obediencia a Cristo, hacia la obediencia a la voluntad de Dios. Así que no se trata de qué camino debo tomar primero, sino de qué tipo de persona me estoy convirtiendo, en qué tipo de persona me estoy convirtiendo en el camino. Hay muchas formas en las que el Señor en su soberanía puede hablarnos, sin duda. Yo no niego que puede hablarnos a través de sueños. Lo que dije es que no siempre todo lo que soñamos es de Dios. Pero Dios así lo dijo en su palabra. En Hechos capítulo 2, vuestros hijos soñarán sueños, vuestras hijas tendrán visiones. Sí, Dios puede hablarnos así, a través de impresiones, a través del consejo de otro. Pero estamos hablando de la guianza del Espíritu. Y el Espíritu nunca nos va a guiar en contra de la Escritura. O sea, el sueño, la visión, el consejo, la interpretación, la impresión, tiene que coincidir con esto. Por eso Pablo les dijo a los tesalonicenses, juzguen las profecías. O sea, juzguen, no porque es profecía ya, amén, no, juzguenla. ¿Y cuál es la regla para juzgar? La palabra de Dios. Eso es lo que canon significa, regla, medida. Esa es nuestra medida para aprobar todo aquello que viene a través de un sueño, de una visión, de estas diversas formas en las que Dios nos puede hablar. El creyente no tiene que elegir entre la Biblia o el Espíritu, no. Necesitamos depender del Espíritu a través de la palabra y a través de los medios que el Señor nos provee. Ese es el camino seguro de la guianza de Dios. Déjame darte un principio muy práctico que puede aplicarse en todo. Ese es el principio. Palabra, espíritu, prudencia. Es un principio de 3. Palabra, espíritu, prudencia. Déjalo ahí en tu mente. Ahora lo explico. La palabra nos da dirección clara. El espíritu aplica esa palabra a nuestras circunstancias. Y la prudencia y el consejo de nuestra iglesia local, de hermanos maduros en la fe, nos ayudan a caminar en sabiduría. Esto está un poco conectado con lo que veíamos el viernes. Ahora lo pongo con un ejemplo. Recuerda, palabra, espíritu, prudencia. Ahí te va el ejemplo. Tienes un hermano que recibe una oferta de trabajo. Este trabajo le va a traer un incremento considerable de sueldo. Ahí ponle el ejemplo que tú quieras. Pero le va a exigir que este empleado, este hermano ahora empleado o con esta oferta de trabajo, tenga que trabajar incluso los domingos. Y esto le lleve a desconectarse de la iglesia. O sea que aunque lo quisiera no va a poder, porque va a estar de lleno en este trabajo, pues, vendido prácticamente. Ahí está el ejemplo. Vamos a aplicar este principio de palabra, espíritu, prudencia. Palabra. ¿Hay algo en la Biblia que pueda encontrar al respecto? Sí. Y es Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahí está la palabra. En esta escritura, en esta palabra, descubre que no debe descuidar su vida congregacional.
¿Ahí está escrito o no? Ah, bueno, está, palabra. Ahora, espíritu. Empieza a orar. Aunque tiene la palabra, todavía ora. En oración, siente una convicción interna, porque es obvio, tenemos esta lucha de decir, ok, es que, ¿qué no haría yo con $20,000 más al año? Y ya está, ya la mente ahí está buena para calcular y decir un mejor carro, una mejor casa, un mejor trabajo, mejor ropa, y hasta lo espiritualiza, no voy a poder diezmar más y cosas como estas, ¿no? Pero ora y siente una convicción interna. No es solo bueno, me late que, no, sino es una incomodidad espiritual, una inquietud. El Espíritu te está diciendo, no, don't do it. Hebreos 10:25. Y siente esa incomodidad espiritual que le recuerda cuál es su llamado. Su llamado es crecer en el conocimiento de Cristo, es servir en la comunidad de creyentes. Eso es lo que tiene que ver con su objetivo final. Y está el Espíritu recordándole esto. Y luego viene el tercer punto, que es la prudencia. Por prudencia, busca consejo de sus pastores, de sus líderes, de hermanos maduros. Y ellos, nosotros, con amor, le vamos a confirmar lo que dice la palabra. Y ya viene con una explicación. Mira, hermano, es que suena muy bien, pero este trabajo te alejaría de la iglesia. Y alejado de la iglesia y de la comunión, pues va a venir un enfriamiento espiritual. O por lo menos tu crecimiento espiritual se va a detener. Y por ende el de tu familia. Y esto puede ser confirmado incluso a través de profecía, a través de sueños, a través de visiones y hasta un text message que entra allí toda la cosa, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado final es claro, mis hermanos. Aunque la oferta parecía atractiva para este hermano, bueno, la guianza del Espíritu a través de la palabra del Espíritu y de la prudencia le va a llevar a tomar una decisión que surge desde la convicción interna, no desde la presión o la cohesión del pastor. No es que el pastor aquí me quiere tener, no quiere que crezca, no, sino desde la convicción interior que me dice, tengo que decir que no. ¿Por qué? Porque para mí es más valioso lo espiritual que lo material. Nadie dijo amén, pero bueno, se equivocaron de iglesia. Hay iglesias en donde todo lo contrario. No, tú alcanza tus sueños, manda tu diezmo, pero tú ve, hermano, sí, sin falta. Sí, pastor, voy a mandar mi diezmo sin falta. Esos son los acuerdos a los que llegan. Y todavía, pero mándamelo a mi cuenta personal, cosas como estas. La guianza del Espíritu siempre va a producir carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Según Gálatas 5:22 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que va a producir la guianza del Espíritu en nosotros. Si lo que llamamos dirección de Dios produce orgullo, arrogancia, carnalidad, división, entonces no es el Espíritu de Dios, con E mayúscula. Es otro espíritu, quién sabe cuál. El Espíritu no solo nos dice a dónde ir, primero nos dice en quién debemos convertirnos mientras estamos caminando. Vamos a ser todavía más prácticos, ya para ir acercándonos a la conclusión. ¿Cómo podemos cultivar esta guianza en nuestro día a día? ¿Cómo podemos disfrutar de esta bendición día a día, de forma práctica? Te voy a dar una herramienta sencilla que enseñé en el taller que tuvimos de Don de Profecía hace poco. Y se llama el semáforo de decisión. ¿Sí? Tienes el semáforo rojo, amarillo, verde, ¿cierto? Todo lo entendemos. El rojo es si la decisión contradice la Escritura o produce obras de la carne, es un rojo. No. Y esto nos puede aplicar a todos, ¿no? Amarillo. Si esta decisión no contradice a la Escritura, pero falta fruto, falta confirmación, hay que detenerse, hay que orar, hay que consultar. Y esto es bien importante, el amarillo, porque algunos aquí es donde se desesperan y toman decisiones, piensan que amarillo es verde. ¿Y cuántos accidentes no han ocurrido porque dijeron, no es amarillo, es orange? O sea, ahí dentro, ¿no? Es anaranjado. ¿Y cuántos accidentes no han habido? Y lo mismo, muchos cristianos allí se estrellan. ¿Por qué? Porque no se detienen. Les voy a decir algo. Las decisiones apresuradas siempre son malas decisiones.
Ahora se ha dado mucho el tema de las estafas a través de internet, teléfono, llamadas, mensajes con inteligencia artificial. Y te voy a dar un tip para que puedas identificar cuando es una estafa. Te van a decir, no, córrele, es que tienes que hacerlo, pero ya, porque es una decisión que es importante y te apresuran así. Cuando es apresurado, no hay por qué dejarse enganchar. Porque te agarran así en la sorpresa, en la desesperación y caes, muerdes el anzuelo. Por eso decía, aquí en el amarillo hay que consultar, hay que orar, hay que pedir consejo. Y luego está el verde. Se armoniza con la palabra de Dios, si nos trae paz, si produce fruto del Espíritu, si es confirmado en la comunidad de creyentes, adelante. ¿Te fijas? Ahí está el semáforo. Ahí te va un ejemplo ahora para aplicar el semáforo. Tienes una familia que está ante la decisión de mudarse del país o de la ciudad o no mudarse. Ahí está la decisión. ¿El rojo cuál sería? Parecido al ejemplo anterior. El rojo sería si esa mudanza va a implicar alejarse de la fe o comprometer los principios, pues es rojo. Si la oferta es buena pero no hay claridad en algunos detalles, si no hay todavía una iglesia donde puedan congregarse o cosas como estas, bueno, es amarillo, hay que detenerse. No decir, bueno, ahí ven, verde, vamos, ahí luego vemos. No, hay que detenerse. Ahora, si todo se alinea con la palabra, si hay una iglesia, si hay confirmación en oración, confirmación en la iglesia, green, es verde, dale, con la paz de Cristo, con tranquilidad. Así que mis hermanos, algunos creen que la guianza es solo para cristianos de élite o para solamente los más consagrados, pero el texto que leímos al principio dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice, los líderes son guiados por el Espíritu de Dios. No dice eso. Yo estoy leyendo todos. No dice los que oran más bonito, tampoco. Los que saben griego y hebreo y arameo y ugarítico, no, dice todos. Y esto significa que no importa si te acabas de convertir hace 2 semanas o si tienes 30 años, si tienes papeles o no, si eres alguien que ha fallado 1000 veces o no. Si eres hijo, si has creído en Cristo, eres guiado. Cuentas con esta bendición. La guianza es una herencia, no es un premio para algunos cuantos. La bendición de ser guiados por el Espíritu es personal y es directa. No necesitamos, mis hermanos, un intermediario humano para conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios si estamos en Cristo, si hemos creído en Cristo. Y 1 de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Un intermediario no es indispensable en todo esto. Cada uno oímos la voz de Dios, tenemos esta capacidad. Ahora bien, este principio no elimina la importancia de los pastores y líderes. El llamado para nosotros los pastores, los líderes, es equipar al pueblo para escuchar la voz de Dios. Esto es importante lo que estoy diciendo, porque esto me implica a mí, entonces tengo que aclarar esto, ¿no? Estoy diciendo que cada uno de nosotros podemos oír la voz de Dios porque somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios. ¿Dónde entramos nosotros, los pastores? No entramos en la categoría de Dios me habla a mí y yo te digo qué hagas. No entramos en esa categoría. O sea, aún sin mí usted puede funcionar. Por eso hay iglesias que no tienen pastor y funcionan, aún así. No como deberían, pero funcionan. De lo que estamos hablando es de que el pastor no hace a las ovejas dependientes de él. Ay, es que yo sin mi pastor me muero. Ay, mi pastor no va a estar, entonces ¿qué va a pasar? No. Y no me estoy yendo, no me estoy despidiendo, aclaro. Estoy hablando de que nosotros no estamos llamados a ser a las ovejas dependientes de nosotros. Estamos llamados a equipar a las ovejas para que puedan oír la voz de Dios más y mejor. Eso es nuestro trabajo. Como Pablo lo dice en Efesios 4:21, que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros estamos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es como los hijos. Cuando son chiquitos les das comida, les das alimento, les vas
volviendo a la analogía de los padres, les das provisión, les das dirección, les das consejo, pero llega un día en el que los tienes que dejar volar. Y no es a los 18, no necesariamente es a los 18, porque si tiene 18 y es un inmaduro, pues dices tú, no, lo voy a tronar, ¿no? O sea, llega un punto, va a llegar un momento en la vida en donde sí dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Antes no, es cuando se une a su padre y a su madre. Los jóvenes están así, ¿no? ¿Sí? Óiganlo bien, eso dice la palabra. Así que prepárense para eso. Y serán una sola carne. Y es entonces cuando el padre dice, hijo. Aún así el padre tiene esta capacidad y habilidad de darle un consejo a sus hijos, pero ya están tomando sus decisiones. Más o menos esa es la idea de un pastor. Yo estoy enseñándote, decía un pastor que yo conocía, no te estoy dando un pescado, te estoy enseñando a pescar. ¿Me explico? Porque hay pastores que quieren tener a la gente aquí, dándoles pescaditos. No, enséñale a pescar. Y eso es lo que debemos hacer, enseñarles a pescar para que cada uno escuche la voz de Dios y después vienen, ¿no? Ya con, oye pastor, mira, está esta situación, pues tú ya sabes, eso que ibas a hacer, muy bien. Como quiera quería corroborarlo, pastor. Eso yo lo hago aún con nuestros pastores. A veces le pedimos consejos a nuestros pastores y ya traemos nosotros una línea por donde creíamos ir, pero vamos simplemente para corroborar con ellos. Y seguido nos dicen, no, así está bien, vas bien. O a veces, mira, contempla esto, contempla aquello, porque no nos las sabemos todas, ¿no? Así que mis hermanos, para ir concluyendo, cuando Israel salió de Egipto, no sabían a dónde ir. No tenían mapas, no tenían GPS, no tenían experiencia cruzando desiertos, nunca lo habían hecho, pero Dios no los dejó a la deriva. El Señor les dio esa nube, esa columna de día, de noche para guiarlos. Qué maravilloso es recordar eso, ¿no? Que el Señor no apartaba su nube ni su columna, nunca los dejó solos. Bueno, si ellos se movían en sus fuerzas, es lo que hemos visto, si seguían o si no seguían a la nube, se perdían. Pero cuando la seguían, llegaban al lugar correcto. Y así es la guianza del Espíritu. Tú y yo no tenemos todas las respuestas para todas las situaciones. Tú y yo no estamos seguros de lo que va a pasar mañana. En el gobierno, en la ciudad, no estamos seguros de lo que vaya a pasar. Ni siquiera estamos seguros si va a llover o no. Luego lava uno el carro y lo lavas y a los 5 minutos llueve y dices, pues ahí decía que no iba a llover, pero mira. Ay. Tú y yo no tenemos control sobre este país. Por más espirituales que seamos, no tenemos control sobre la economía, sobre las leyes, pero tenemos algo mucho mayor, la presencia de Dios en nosotros, que nos guía paso a paso. Veíamos en la enseñanza anterior que lo que merecíamos era condenación, eso era lo que merecíamos, pero en Cristo, fíjate, recibimos perdón, libertad de la condenación y guianza. Y aquello que podíamos temer, que era caminar solos, fue reemplazado por esta bendición gloriosa. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos conduce. Así que mi llamado para ti es, no camines sin la nube, no camines sin la columna de fuego. ¿Qué es esto? No tomes decisiones en tus fuerzas, no tienes por qué hacerlo. Ser guiado no es un lujo, es una herencia que ya tenemos. Por eso te pregunto, ¿vas a seguir caminando en tus fuerzas o vas a confiar en el Señor? ¿Vas a soltar el volante y dejar que el Espíritu Santo sea tu guía o vas a seguir, yo voy por mi camino? Ahora, yo te invito a que no pierdas la bendición de ser guiado por Dios. Te invito a que te pongas de pie. La condenación quedó atrás. Delante de nosotros está este camino a la victoria, este camino guiado por el Padre que nos ama, que nos conduce, y hoy es una buena oportunidad para rendirle nuestras decisiones al Señor. Tal vez alguien hoy vino listo para decidir y comenzar algo el día de mañana, lunes. Por eso tenemos culto el domingo, ¿no? Y esta es una buena oportunidad para que puedas rendirle tus decisiones al Señor y decirle, Señor, aquí te dejo mi decisión. Tú guíame y tú dime qué hacer. Ya te di algunos recursos para hacerlo. Así que medita en ello por unos minutos. Gracias, Señor, por tu guianza, por esta bendición, la cual es nuestra por estar en Cristo. No queremos ignorar esta bendición, Señor. Queremos disfrutarla y caminar en ella. Padre, que cada uno de mis hermanos que estén aquí o que están aquí hayan entendido esto desde su corazón.
hayan entendido que tú quieres guiarnos y nos vas a guiar hacia un lugar mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Tu palabra dice que tú nos das mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Y eso no solo se limita a lo material, sino a lo eterno, a todo, Señor. Gracias por la dirección que nos das. Si has estado ignorando ese GPS celestial, hoy es el día para que le digas, Señor, a partir de hoy quiero caminar en bendición, disfrutando de tu dirección. Señor, no queremos caminar en nuestras fuerzas. Queremos caminar contigo delante. Muchas gracias, Padre, por tu guianza, por tu dirección, por tu espíritu en nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Le damos un aplauso al Señor.